Buen día a todos. En este video voy a resolver la siguiente suma. Bien, entonces para calcular este límite lo que vamos a hacer es reescribir esta expresión que está dentro del símbolo de límite, ¿no? Entonces vamos a darle una forma adecuada de modo que podamos identificar la expresión que nos está apareciendo. Entonces notemos primero es que esta expresión tiene n sumandos, ¿no es cierto? Porque si nosotros, por ejemplo, observamos el primer sumando, acá aparece un 1 en el denominador, para el segundo sumando aparece un 2 y se va incrementando de 1 en 1, ¿no? Se supone, entonces el último sumando es n, ¿no? Entonces hay n sumandos, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos observar? Notemos que hay un 4cn en cada denominador, ¿no? Que está acompañando cada denominador. Lo que vamos a hacer es factorizar el n que lo acompaña de cada denominador para poder reescribir esta expresión de esta manera, ¿no? Entonces el primer sumando, ¿cómo sería, no? El primer sumando sería 1 sobre, si factorizamos el n, lo que nos va a quedar es 4c más, en vez de 1 vamos a tener 1 sobre n, ¿no es cierto? Ahora multiplicado por n, ¿qué más? Más el siguiente sumando sería 1 sobre, acá sería 4c, ¿no? 4c, factorizamos el n, nos quedaría más 2 sobre n multiplicado por n, ¿no es cierto? Más y así. El último sumando, ¿cómo sería? Sería 1 sobre 4c. Ahora acá hay un n y un que al factorizar nos va a quedar como 1, ¿no? Sería 4c más 1, todo esto multiplicado por n, ¿no? ¿Qué más podemos hacer acá, no? Lo que podemos hacer es este n que está en el denominador, realmente podríamos escribir como 1 sobre n, ¿no es cierto? Podríamos separarlo de esta manera. Vamos a borrar esta multiplicación y tendríamos de este modo un factor común que podríamos factorizar al final, ¿no es cierto? ¿Qué más vamos a tener, no? Ahora vamos a escribir esto como una sumatoria, ¿no? Esta sumatoria va a ser, ¿no? Recuerden, acá vamos a sumar desde el índice que vamos a comenzar, va a ser en k igual a 1 y vamos a terminar en n, ¿no? Hay n sumandos, ¿no? ¿Quién va a ser el índice? O sea, ¿quién va a ser el término que se va a incrementar? Va a ser justamente, acá vemos que va variando, ¿no es cierto? Justamente los términos que están en el denominador. Ahora el término que está acompañando el 4c, eso es una constante, no pasa nada, ¿no? Lo que tendríamos sería 1 sobre 4c más k sobre n, ¿no es cierto? Ahí está, multiplicado por 1 sobre n. Si nosotros nos damos cuenta, esto podríamos pensar que podría ser asociado a una suma de Riemann, ¿no es cierto? Podríamos pensar como este 1 sobre n como el incremento que aparece en una suma de Riemann, perdón, la longitud de cada subintervalo, ¿no? Si obtenemos una suma de Riemann con intervalos de igual longitud, ¿no? Entonces esta otra expresión podría ser la función evaluado en cada x sub k, ¿no es cierto? Entonces cuando nosotros tomamos el límite, esta suma de Riemann, lo que vamos a obtener va a ser una integral, ¿no es cierto? Una integral definida. Entonces ahora, ¿cómo sería este delta de x? ¿Cómo se calcula? Si tenemos que ese delta de x significa la longitud de cada subintervalo, ¿no? Vamos a colocar por acá
delta de x, ¿cómo se calcula? Se calcula como si estamos trabajando la integral en un intervalo b de a, b, entonces esa longitud sería b menos a sobre n, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Si b menos a es 1, entonces nosotros, para no complicarnos, podríamos pensar que a podría ser 1, podría ser 0, perdón, y b podría ser 1, ¿no? Entonces tendríamos 1 sobre n finalmente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más? ¿Cómo calculamos los x sub k? O sea, cada extremo de cada intervalo, de cada subintervalo. El x sub k sería igual a más k multiplicado por delta de x. Así se calcula, ¿no? Entonces, finalmente, si a es 0, quedaría k por delta de x, ¿no es cierto? Pero delta de x es 1 sobre n, entonces quedaría k sobre n, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué es lo que ocurre, no? Quiere decir que ese x sub k está apareciendo justo en el denominador, ¿no es cierto? Entonces, eso nos podría hacer pensar que la función que estaríamos considerando sería, vamos a escribir esta f de x podríamos pensar como 1 sobre 4c más x, ¿no es cierto? Si nosotros reemplazamos el x con x sub k, bueno, acá sería 1 sobre 4c más k sobre n, que es lo que obtenemos en esta suma, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que vamos a obtener ese límite, ¿no? Entonces, este límite, vamos a copiar por acá, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Este límite va a ser escrito de esta manera, ¿no? Como el límite de esta sumatoria, considerando la f como estoy escribiendo así, ¿no? El f de x sub k delta de x k desde 1 hasta n, cuando n tiende a infinito, ¿no es cierto? Esto vendría a ser una suma de Riemann, y lo que nosotros podríamos decir a partir de acá es que esto sería la integral desde de a hasta b. A vale 0 y b vale 1, ¿no es cierto? ¿De quién? De f de x, diferencial de x sería, ¿no es cierto? Entonces acá pondríamos f de x es 1 sobre 4c más x por el diferencial de x, ¿no es cierto? Que nosotros podríamos escribir esto de esta manera, ¿no? Que quedaría finalmente la integral de 0 a 1 de quién, de 1 sobre 4c más x. El diferencial de x yo podría escribir también como el diferencial de 4c más x. Y finalmente, por el segundo teorema fundamental del cálculo, vean que esto es, podríamos pensar que esta es la variable que estamos trabajando ahora. Entonces lo que tendríamos es que esto simplemente sería el logaritmo natural de valor absoluto de 4c más x evaluado en 0 y en 1, ¿no es cierto? Ahora notemos que c es positivo, ¿no? Acá tenemos por dato que c es positivo. Además, x estaríamos trabajando en el intervalo 0, 1, entonces también toda la expresión que está en el valor absoluto sería una expresión que es positiva, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar simplemente paréntesis, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Cuando evaluamos, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a ser
logaritmo, acá voy a escribir esto así, logaritmo natural, si evaluamos en 1 sería 4c más 1, 4c más 1 menos logaritmo natural de, cuando evaluamos en 0 nos da 4c, ¿no es cierto? Entonces esta es una diferencia de logaritmos. Si nosotros escribimos esto de modo simplificado, ¿no? O sea, sería el logaritmo natural de, diferencia de logaritmos es el logaritmo de el cociente, ¿no es cierto? Sería logaritmo natural de 4c más 1 dividido entre 4c, ¿no es cierto? Eso sería finalmente el resultado del límite que queríamos calcular, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar finalmente el límite que queríamos calcular sería simplemente el logaritmo de 4c más 1 sobre 4c. Continuamos entonces en el siguiente video.